ya planteé algunos temas que quiero ir charlando porque hoy es un programa en el que nos vamos a meter en apertura del año legislativo, ¿no? Empiezan las sesiones, mañana la primera sesión ordinaria, así que varios diputados con distintas miradas de distintos bloques que van a estar charlando aquí con nosotros. Primer bloque nos acompaña, por un lado, el presidente del bloque del oficialismo de Chubut al frente, Juan Horacio Páez, y por el otro, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Manuel Palermi. ¿Cómo andan? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias Pablo a vos por la invitación. Buenas noches, Manuel. Sí, la verdad que bueno, gracias por la invitación como siempre y bueno, a disposición, ustedes saben que siempre que nos requieren, aquí estamos para dar nuestra opinión. Y para charlar un poco, creo que está bueno que además coincida la producción del programa y del canal en darle relevancia a la información parlamentaria, ¿no? Que no, me parece a mí que desde el punto de vista mediático a veces es difícil, también es difícil que le llegue a la gente, ¿no? Eso quiero hablar con ustedes, de la imagen que tiene del Poder Legislativo la gente. Pero en primer lugar, lo más actual. ¿Qué le ha parecido? Una breve reflexión a cada uno de lo que escucharon hoy, porque les da también una impronta de cómo el gobierno encara el año, ¿no? Bueno, como vos decías, en primer lugar, se trató de un raconto de los hechos que el gobernador ha considerado que fueron los más importantes del año próximo pasado. Y finalmente, proyectando lo que desea para el 2022 en materia energética, de obras públicas, un plan ambicioso y pienso yo estratégico, en el sentido de que muchos hablan de la generación aislada, de los problemas energéticos de la provincia, de que Chubut es una de las provincias que Chubut produce mucha más energía de la que consume, alrededor de 12 veces más, pero seguimos teniendo estos pueblos con generación aislada, y por primera vez pasa de ser relato a estar en los hechos. Concretamente lo vemos con el interconectado de Camarones y después con estos anuncios que esperemos que se lleven a cabo. Al mismo tiempo, sí quiero resaltar lo que vos planteabas cuando el gobernador ha hecho hincapié en el ordenamiento de las finanzas públicas, y ese no es un dato menor. Parece mentira, no se destaca demasiado, pero Chubut es una provincia que tiene una enfermedad crónica, tiene afecto por el déficit. De los últimos 39 años, solamente 11 presupuestos fueron superavitarios, con lo cual, que después de las crisis financieras y económicas que hemos atravesado, al cabo de 3 años de gestión, encontremos la provincia con superávit fiscal, yo creo que es algo para celebrar, porque en definitiva eso implica que la provincia no va a necesitar endeudarse para cumplir con sus obligaciones corrientes y que con ese superávit va a poder por fin proyectar obras que son importantísimas para todos los ciudadanos. ¿A usted lo escuchó, Manuel? Sí, la verdad que yo creo que bueno, los discursos en general tienen sabor a poco, sobre todo los que provienen del gobernador Arcioni. Yo, si bien coincido en algo de lo que decía Páez, que el ordenamiento de los números es un avance, pero allí creo que el gobierno, yo sí creo que le faltó autocrítica. Es probable, como usted dice, que no es habitual, pero también faltó un reconocimiento a todos los espacios políticos que, y nos incluimos como oposición, que acompañamos una serie de medidas cuando la provincia estaba realmente muy mal, cuando los empleados públicos no cobraban sus sueldos en término. Recordemos que hubo alrededor de 90 días de atraso en el pago de los salarios. Y allí la verdad que la legislatura y fundamentalmente la oposición, porque bueno, que el oficialismo acompañe, es lo lógico, y ni siquiera todo el oficialismo acompañó, o al menos no todos quienes llegaron con Arcioni a la legislatura acompañaron, pero sí lo hizo por supuesto Páez y un grupo de diputados, pero sí la oposición, tanto del Partido Justicialista como desde el radicalismo, acompañamos una serie de medidas que tendían a facilitar las cosas para que el gobierno pudiera cumplir con los trabajadores estatales, y creo que allí el gobernador omitió esto, que creo que es un reconocimiento que la legislatura merecía. Y después creo que en algunos casos hay anuncios que venimos escuchando año tras año, como el avance muy lento de la obra del hospital de aquí de la ciudad de Trelew, que es una obra, creo yo, emblemática, que es muy importante para nuestra zona, digo, para los que vivimos acá, pero también para el resto de la provincia y probablemente para el resto de la Patagonia, porque no me cabe duda que si se pone en marcha en los próximos meses, el próximo año, va a ser un hospital de referencia en la Patagonia. Creo que eso, bueno, lamentablemente viene de manera lenta, y algunos otros anuncios, ¿no? Lo energético, celebro por supuesto que se hable de esto, pero venimos año tras año con anuncios y sin concreciones. Por ejemplo, el interconectado en la cordillera, bueno, sigue sin aparecer, había aparecido en algún momento en el presupuesto nacional, luego desapareció. Creo que este tipo de cosas son las que al gobierno le faltan. Y coincido con lo que usted decía, Pablo, respecto de la educación. Ese es un tema que creo que toda la política debe estar, todos los espacios políticos, los distintos bloques, todos debiéramos estar trabajando en esto. Nuestro bloque ha presentado ya hace 2 años
un proyecto de emergencia educativa que es abarcativo de varios ejes, lo hemos presentado nuevamente ahora. Si bien no se ha tratado, hemos tenido conversaciones con otros bloques y la verdad que hay una preocupación sobre esto, porque también, esto hay que decirlo, el día que se pierde de clase no se recupera. Yo he tenido mis hijas en la escuela hasta hace poco tiempo y la verdad es que la formación lamentablemente no es la que uno espera ni como papá, ni como referente político, como militante político. Creo que aquí sí nos debemos la política, una discusión muy a fondo, que no tiene que ver con ser oficialismo o oposición, sino tiene que ver con planificar una provincia para los próximos 30, 40 años, y la educación es un eje central. Así que ojalá todos podamos comprometernos en esta discusión, en este debate. Quiero retomar ese tema, porque me parece también que esto de la confianza en las instituciones y la gente que se enganche, por ejemplo, con el poder legislativo que le cuesta, tiene que ver con los temas que tocan. A veces uno en las crónicas le toca ver discusiones que son más bien políticas, de pasillo, que le interesan a los diputados, pero no que lo que habla los temas de la gente en la calle. Este es un tema que se habla en todas las reuniones familiares, en todos los asados, la preocupación de la gente, ¿no? O sea que me están anticipando que, o lo que yo entiendo, el tema educativo va a ser un tema de agenda clave que incluso puede exceder a la legislatura, que puede tener que ver con un ámbito partidario más importante. Es que es obligación de todos los que ocupamos espacios públicos preocuparnos por este tema e impulsar medidas. Yo lo escuchaba al diputado recién, en muchas cuestiones coincido sobre el tema educativo, y la otra vez estudiando un poco y relevando datos encontramos que en Chubut la conflictividad en el área educativa se ha institucionalizado. Desde el 83, no es un problema del gobierno de Arción ni del gobierno de Das Neves, desde el 83 a la fecha, Chubut es la provincia que más días sin clases tuvo producto de los conflictos. Entonces, bueno, los gobiernos radicales tuvieron tomada la legislatura, por lo que me estoy acordando así. Entonces, esto significa que en algo ha fallado claramente la dirigencia sindical y también la dirigencia política de no poder haber encontrado esos puntos en común que permitan solucionar los problemas a través del diálogo, privilegiando a los sujetos de preferente tutela, que son justamente los niños y niñas y los jóvenes, que necesitan formarse y que después son clave en todo el entramado productivo, porque no es inocuo y no tiene un resultado neutro que vayan acumulando días sin clases año tras año. Eso es en lo que deriva, lógicamente, es en una baja calidad educativa. Luego esa gente no adquiere calificación suficiente para un empleo de jerarquía y, en definitiva, eso hace que las sociedades crezcan menos de lo que deben, teniendo todos los recursos para poder hacerlo. El diputado Parione dice recuperable. Si los días que se perdieron en la formación de nuestras nuevas generaciones no van a volver nunca más. No, bueno, por eso una de las discusiones que, bueno, con el diputado País tenemos alguna coincidencia en este punto, de que hay que discutir la cantidad de días de clases en los próximos calendarios escolares. Es evidente que estos 180 días, que además no se cumplen, evidentemente son insuficientes y son discusiones que hay que dar de fondo, que no es plantear una pelea con los trabajadores ni con el sector sindical, sino que hay que discutir y poner en valor fundamentalmente a los alumnos y a las alumnas. Todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones y pareciera que acá, lamentablemente, la voz que siempre falta es la de los alumnos y la de los padres. Porque cuando decimos que un chico no va a la escuela, estamos también hablando que condicionamos a una familia de cómo lleva el cuidado de ese chico, porque los padres trabajan, los padres tienen otras obligaciones y lo vimos durante la pandemia, bueno, y en esta provincia lo venimos viendo en años anteriores a la pandemia. Así que creo que esta es una discusión de fondo que hay que dar. Es una discusión que hay que ser maduros, que todos los espacios políticos tenemos que tratar de contribuir, de no sacar un provecho personal ni partidario, y poniendo siempre en valor la educación, la formación, las posibilidades de desarrollo y de empleo en el futuro. Esto que decía País recién, es así. Un chico que no tiene un buen nivel de enseñanza en la primaria, sigue de la misma manera en la secundaria, lo más probable es que le cueste ir a la universidad, porque va a tener una formación deficiente, sin ninguna duda. Y si se quiere incorporar a un mercado laboral a los 18, 19 años, con esa formación que ha tenido en el nivel educativo de la provincia, bueno, evidentemente va a estar en desventaja con otros que quieran competir por ese empleo. Así que son cuestiones de fondo que no afectan solamente un día, una semana, un mes, sino que a muchísimos los ha marcado de por vida. Bueno, esto es algo que hay que discutirlo de fondo, a algunos les gustará más, a otros les gustará menos llevar adelante esta discusión, pero nosotros entendemos que hay que hacerlo. Bueno, este es un tema de la educación clave, coincidimos en la lectura, y lo escuchaba también a País cuando destacaba del mensaje del gobernador, habló del tema energético, que lo escuché hoy a Arcioni hablar del hidrógeno, hablar de apuntar
otro tipo de inversiones, otro tipo de energía. Esto significa que el debate que se dio hasta el año pasado de la reconversión productiva, de esa matriz productiva que pasaba en ese caso por habilitar la zonificación, queda de lado. ¿Sí? Es un tema que en la agenda legislativa se dice, bueno, después de lo que pasó, traumático cierre de año, borrón y cuenta nueva, y ahora empezamos a analizar otro tipo de matriz productiva, de reconversión de la provincia. Y lógicamente es un tema que no va a estar en la agenda legislativa este año, pero eso no puede a nosotros cegarnos y dejar de ver otras alternativas que tiene la provincia. Respecto, por ejemplo, a la energía eólica, existe estabilidad fiscal hasta el 31 de diciembre del 2025, pero nada nos impide ahora proyectar cómo va a ser el esquema de recaudación respecto de las regalías que se pueden llegar a percibir, cómo vamos a incentivar la instalación de nuevos parques eólicos, a ver si en ese caso existiría algún tipo de exención para incentivar las inversiones. Algunos ya tuvieron repagos muy importantes de las inversiones que han realizado y creemos que, o al menos yo alguna vez lo he conversado con el diputado, creemos que es la oportunidad por lo menos de comenzar a ver cómo se va a comenzar a recaudar a partir del año 2026 en materia de regalía de energía eólica. Hay que analizar la situación de los contratos de la represa Futalufú. Hay varias alternativas para, de alguna manera, proyectar nuevas inversiones en la provincia en materia energética, sobre todo en esto de las energías limpias, y al mismo tiempo eso provoca creación de empleo, pero también incrementaría la recaudación de la provincia, y creo que es algo que no es algo que se vaya a solucionar en este año en curso, ni en el siguiente, pero es algo que tenemos que pensar para los próximos 10, 15, 20 años. Claro. Sí, porque el gobernador repasaba, no le doy el pie, diputado también, pero me acuerdo que repasaba en el mensaje los ingresos de la provincia, las mismas, le hablaba del petróleo, hablaba del aluminio, hablaba de la pesca, bueno, las mismas actividades de siempre, pero que evidentemente ya no están cerrando en la ecuación general, ¿no? No, claramente que no están cerrando, y a esto que decía el país hay que agregarle que una mayor producción energética también es un beneficio para la provincia, que carece si hablamos del territorio, te diría que el 80% del territorio, que por sí son poblaciones chicas, pero en la geografía provincial realmente es una dimensión muy amplia, tiene una generación aislada. Eso es un motor a gasoil que consume entre 1.000 y 3.000 litros de gasoil por día para cada una de las comunidades. Creo que también tener una mayor producción energética debe ir apuntalado con un proyecto de interconectado en esas localidades. Creo que es un tema que para los próximos años, y que ojalá este año comencemos a discutirlo, porque todos hemos venido trabajando en diferentes proyectos de este tipo, y creo que tenemos que acordar algunas cuestiones. Esto que decía el país, coincidimos. Hay que discutir, algunos plantean que es necesaria una empresa de energía provincial. Yo no soy coincidente, al menos por ahora, en un proyecto de esa naturaleza, pero sí hay que discutir la concesión de Futaleufú, sí hay que discutir qué se va a hacer a partir del 2026 con los parques eólicos, esto que decía este país de cómo se incentiva que haya mayores parques, y también la recaudación que pueden generar, en qué se invertirían. Yo no soy partidario de que vayamos por mayores recaudaciones para seguir pagando sueldos solamente. La provincia no puede estar solo pagando sueldos. La verdad que yo, que he seguido presupuestos durante muchísimos años en la provincia del Chubut, cada vez tenemos menos inversiones. Es decir, los presupuestos son pagar sueldos y pagar deuda. No vemos obras de infraestructura, no vemos rutas, no vemos inversiones en energías, en infraestructura energética, no hay escuelas nuevas, no hay comisarías nuevas, no hay hospitales nuevos, más que que estamos viendo aquí en la ciudad de Trelew. Entonces, creo que todo esto que tiene que ver con una mayor recaudación, también tenemos que ver la finalidad que tenga. Y siempre, eso se puede incluir en alguna ley, digamos, decir, bueno, este dinero tiene una asignación. Y está la posibilidad de crear un fideicomiso. Entre todas las alternativas que se barajan está la posibilidad de crear un fideicomiso para que específicamente los ingresos se afecten a obras de infraestructura, sobre todo a obras en localidades postergadas. Si bien la discusión minera terminó, la política y la ciudadanía, y todos los chubutenses en particular, y sobre todo los que vivimos en las ciudades grandes, tenemos una deuda pendiente con los pueblos de la meseta. Hay que buscar una alternativa para ellos. Necesitan tener trabajo digno, necesitan tener servicios, y es algo que ningún gobierno se los ha podido dar. Estaba planteado en el esquema del desarrollo productivo que tuvieran todos los servicios, que les posibilitara desarrollar actividades alternativas. Bueno, finalmente eso no prosperó, pero existe una vieja deuda respecto de ellos, y hay que encontrar el camino a través de la creación por supuesto, nuevas fuentes de ingreso,
pero el camino del desarrollo, porque si no estos pueblos van a estar cada vez más postergados. Estaba repasando también entre las cosas que dijo el gobernador hoy, recién Paglioni decía, faltó que nos reconozcan también a nosotros. Él destacó que se pudo cubrir, la verdad que para mí es un hecho político que pasó desapercibido por el cierre del año pasado fue traumático, pero el Superior Tribunal cubría esas 4 vacantes con las 2 mujeres que llegan por primera vez en género femenino a la Corte también, y además por unanimidad en la Cámara, lo cual fue, me parece, un trabajo político que si me preguntaban a mí 6 meses antes, 1 año antes, lo veía como imposible, ¿no? Sí, yo creo que fue un logro de la... primero esto hay que reconocerlo, porque fue el gobierno quien hizo la propuesta de los postulantes y luego hubo un acuerdo unánime, como bien mencionás, para la designación. Esa era una deuda que tenía la política para con el Poder Judicial y también para el género. La incorporación de 2 mujeres, con la doctora Banfi y la doctora Bustos al Superior Tribunal de Justicia, creo que marca una bisagra y creo que allí la política toda entendió que se debía avanzar en ese sentido. Y es cierto que pasó desapercibido porque se trató el mismo día que el proyecto de zonificación minera, pero realmente fue una cuestión que creo que la política lo debe resaltar como tal. No, yo lo que me refiero, e insisto con esto, creo que el gobernador omitió, nadie pretende que le anden agradeciendo, pero la oposición sobre todo tuvo mucha coherencia a la hora de actuar cuando no se podía pagar los salarios y hubo que recurrir a algunas herramientas, como por ejemplo la refinanciación de la deuda en dólares que tiene la provincia del Chubut. Creo que allí la legislatura aportó mucho para que esto se concrete y para que los trabajadores finalmente puedan cobrar sus saberes en término, o al menos ir achicando hasta que finalmente se pusieron al día. Pero bueno, son cuestiones obviamente de la política, nosotros estamos en espacios distintos claramente, nosotros hacemos nuestro trabajo de oposición, el oficialismo tiene otra responsabilidad, pero insistimos con esto, en algunos temas nosotros somos solamente 2 diputados de 27, así que obviamente requerimos para cualquier iniciativa contar con consensos amplios y estamos convencidos de que hay temas sobre los cuales debemos trabajar en manera conjunta, sin egoísmos, sin intentar sacar ningún tipo de beneficio partidario, ni mucho menos. El tema educativo es el central, no me cabe ninguna duda. Todo lo que tiene que ver con política energética tampoco es menor y creo que es un tema que además hay que discutirlo hoy para los próximos 30 años. Y esta legislatura tiene esa responsabilidad. El tema electoral, digo, porque este es un año que no se vota y pareciera que son los años ideales para discutir esto, se habla de una boleta única de papel o de un código electoral. Bueno, nosotros estamos en internas, por lo menos nosotros vamos a tener votación. Pero digo, también es una deuda que hay con la provincia, de todos los poderes legislativos que han pasado, de que no tenga un código electoral propio. Somos la única provincia que no tiene código electoral. Pero ya se está hablando de adelantar la fecha de elecciones, ¿no? Hay que repensar, de alguna manera, si el convencional constituyente fue sabio o no al requerir una mayoría tan especial para tratar las cuestiones electorales. Porque en el fondo no creo que esto se haya tratado de falta de voluntad política para resolver este problema, por lo menos en los últimos 20 años, sino que existe una manda constitucional que establece que para cualquier ley de materia electoral se requieran 3/4 de la totalidad de los diputados. En función de eso, estamos hablando de la anomalía institucional en la que estaba incursa la provincia al tener solamente 2 miembros del Superior Tribunal hasta fines del año pasado, y lo que costó el producto, el trabajo, generar esos acuerdos para sanear ese vicio institucional que teníamos, porque a la hora parece que fuera algo más y no lo es. Un inversor, que es el que en definitiva establece en un lugar, radica una empresa, invierte sus recursos, a la hora de analizar dónde va a generar una inversión, dónde va a crear un puesto de trabajo, evalúa cuestiones que son de calidad institucional y entre ellas es fundamental cómo funciona el Poder Judicial. Y nosotros realmente, hasta fines del año pasado, la provincia no tenía ni siquiera el número mínimo de jueces del Superior Tribunal que establece la Constitución, que es 3. En este sentido, en materia electoral, creo que todos somos conscientes de que podría llegar a trabajarse en alguna norma, pero, reitero, el consenso que se requiere es muy amplio, es muy difícil, de hecho ha sucedido muy pocas veces, es muy difícil que exista voluntad común de las 3/4 partes de los diputados, con lo cual es un trabajo que en definitiva, de llegar a un acuerdo de ese tipo, sería para celebrar, porque implicaría que los diputados en este sentido y los partidos políticos que en esta medida van a tener muchísima más injerencia
que en otros temas han logrado una madurez que va a redundar en un beneficio institucional. Bueno, quiero preguntarles un poco también de lo que es la configuración política de la Cámara. Yo analizo una Cámara que empezó muy conflictiva, costó muchísimo acomodarse al comienzo. En todos los bloques hubo cimbronazos, yo creo que todos los bloques han perdido, que más que menos han perdido integrantes. Este fenómeno de la fragmentación que se viene viendo no es nuevo, pero creo que esta legislatura batió los récords. Es decir, ya lo que hemos visto en esta legislatura con los bloques unipersonales es algo que llama la atención y no sé si no se va a seguir profundizando con el tiempo por la manera que uno ve que se hace política o que se arman las listas. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Esto afecta al funcionamiento a la hora de cerrar acuerdos, de sentarse en la labor parlamentaria? ¿Es más complicado difícil trabajar? Totalmente. En la medida que haya tanta atomización en la legislatura, sí, por supuesto que es difícil llegar a acuerdos. Yo, por mencionar un tema, una propuesta que habíamos hecho nosotros, de hecho yo lo había hecho en el periodo anterior, de ficha limpia, digamos, esta iniciativa que hay en todo el país y que Chubut fue la primera en aprobarlo y que de hecho se aprobó en forma unánime y tuvimos muchísimas discusiones. En esto, debo decir, el diputado Páez fue uno de los que colaboró precisamente en esa búsqueda de consenso, pero bueno, hay temas en los cuales son escabrosos, que cada uno tiene su pensamiento y es claramente muy difícil. Y bueno, estamos, no sé, 6, 7 bloques discutiendo en labor parlamentaria, a la hora de votar determinados temas, por supuesto que cada uno vota a veces no respondiendo a una cuestión partidaria o de proyecto político, sino personal, y eso incluso creo yo que desvirtúa mucho el funcionamiento del sistema, ¿no? Yo he sido crítico del bloque del oficialismo que llegó con 16 integrantes y en un momento eran 7, después 12, después... Digo, si llegaste por el oficialismo, creo yo que tenés que mantenerte en el oficialismo. Nosotros llegamos por la oposición, nos mantenemos en la oposición. Creo que allí ha sido dificultoso llegar a este acuerdo y creo que muchos de estos temas, como mencionaba recién Páez, un acuerdo para un código electoral provincial. Y es una cuestión ideológica en algún punto, metodológica, cada partido por allí tiene su percepción sobre el tema. Usted mencionaba la posibilidad de boleta única. Muchos estamos de acuerdo con eso, de hecho hemos presentado proyectos en ese sentido. Creemos que tiene un beneficio importante desde lo operativo, el costo económico que tiene una elección. Bueno, son discusiones que hay que dar. La verdad que este sería un buen año para darla por esto que usted mencionaba. No hay elecciones ni de cargos legislativos ni de cargos ejecutivos. Y después, bueno, la provincia tiene su autonomía para decidir cuándo se vota. La verdad que la herramienta en eso la tiene el gobernador. Lo hemos discutido más de una vez con los adelantamientos, si es mucho, si es poco, si conviene o no conviene que sea con una elección nacional. Yo en lo personal creo que una elección cuando es exclusivamente provincial, por allí es más fácil evaluar las alternativas y las propuestas que hay. Pero bueno, es una opinión, insisto, personal con esto. A veces si no se pierde, ¿no? Votar cuando se vota presidente de la nación y por allí, bueno, se pone especialmente énfasis en eso y en una boleta de 10 cuerpos es difícil, ¿no? A ver quién votó de concejal, de diputado, de intendentes. Yo creo que se pierde mucho esa visión local de lo que uno está votando. Pero bueno, son decisiones que seguramente tomará mayoritariamente el oficialismo porque es quien tiene la herramienta de hacerlo. Viene, quiero escuchar su opinión también, viene de mucha conflictividad, ¿cree que empieza otra etapa? Me parece palpar a mí que como que también tiene que ver con el funcionamiento en todo organismo, ya llevan más de 2 años trabajando, se conocen mejor los diputados, permite, me parece, otra dinámica interna que al comienzo costó muchísimo, ¿no? A usted como presidente del bloque oficialista me imagino bueno, más que ninguno. El intento lo hemos hecho siempre, él lo ha dicho elegantemente, lo que creo es que nuestra provincia tiene un diseño constitucional que sabe en alguna medida y que cuando se establece cómo se va a conformar la Cámara el Poder Legislativo, se diseña un Poder Legislativo unicameral y al mismo tiempo se establece que la mayoría de diputados electa se integre con 16 diputados. ¿Esto para qué es? Para garantizar gobernabilidad, para garantizar mayoría en temas muy importantes. Ahora bien, a poco de andar y casi ahí nomás de asumir, vemos que esto se fragmenta, que empiezan conflictos políticos. Entonces, esto nos tiene que ser una lección para todos a la hora de quienes van a integrar, conformar una lista y realizar los acuerdos. Los acuerdos tienen que ser programáticos y uno tiene que estar dispuesto uno tiene que saber cuál es el rol que va a cumplir. Por supuesto que a veces no es grato tomar algunas decisiones o apoyar
algunas medidas que no son simpáticas, pero que sabemos que son necesarias. Pero tengo claro que mi rol como diputado oficialista, que mi rol encabezando la lista de diputados del gobernador, es justamente apoyar las políticas del gobierno para otorgarle las herramientas que nos permitan a los chubutenses de alguna manera vivir mejor y salir de la crisis que hemos atravesado. Por eso comparto tu crítica, si es que es una crítica en este sentido, respecto del funcionamiento del Poder Legislativo, y creo que es algo que no es saludable, y que así no fue pensado tampoco en la Constitución provincial. Una composición de tantos bloques en la legislatura dificulta mucho acuerdos para temas esenciales, que igual con mucho trabajo se pueden luego establecer, y de hecho se ha demostrado, aunque con demoras como hemos terminado acordando el reperfilamiento de la deuda, la composición del Superior Tribunal y varios otros temas que llevaron mucho trabajo, pero que finalmente se obtuvo el consenso necesario. Ya cerrando un poco los pocos minutos que nos quedan, hoy el gobernador retomó con ese reclamo hacia Nación de la coparticipación. ¿Les parece que puede darse también de vuelta a provincia? Viene un censo ahora. El censo lo que hace es poner una nueva foto de cómo están los habitantes de cada una de las ciudades. Sabemos que hay una lectura de que uno se nota de determinada ciudad que pareciera que no está recibiendo lo que tiene que recibir porque tiene más importancia, los números no lo reflejan. Todos los temas van a parar a la legislatura. ¿Se preparan para un debate de este tipo? ¿Les parece que está la condición política en Chubut para discutir entre todos los intendentes un macroacuerdo? Yo creo que debe discutirse. Por allí hay que ser cuidadoso con la forma en la cual se plantea, ¿no? Que no parezca una chicana, que uno le quiere sacar a otro, porque por supuesto todos los municipios tienen comprometidos los ingresos que tienen y nadie quiere resignar parte de sus ingresos. Pero está claro que un censo, y sobre todo si el censo se hace bien o lo mejor posible, creo que va a dar a algunas localidades con mucho más habitantes de los que tiene, y eso implicaría que tenga mayores ingresos por coparticipación, mayores ingresos por regalías en la localidad, y que es una discusión que hay que dar. Por supuesto, quien debe encabezar esta discusión es el gobierno, es el Poder Ejecutivo el que tiene que plantear este tema, y creo que todos en la legislatura tenemos que olvidarnos de qué ciudad somos, de qué partido somos, y ponernos a discutir seriamente este tema. Pero además, cuando se discute coparticipación, se discute regalías, la cantidad de habitantes que tiene una localidad es importante. Pero no es el único valor que podemos tomar, el único parámetro para medir qué es lo que debe recibir. Pues bien, yo le puedo citar aquí en el Valle, la ciudad de Trelew, de Rawson, de Puerto Madryn, tienen ingresos muy por encima, al margen de estos, muy por encima de localidades más chicas, porque el comercio más importante se concentra acá, entonces tiene recaudación de ingresos brutos, tiene un mayor parque automotor, tiene otros ingresos que por allí no tiene Gaiman, no tiene Dolabro, no tiene 28 de julio. Entonces es importante discutir desde el punto de vista de la cantidad de habitantes, pero también es importante discutir que aquellas localidades que no tienen ingresos suficientes para solventar sus gastos, para planificar inversiones, algunas políticas de desarrollo, se las debe ayudar con algún índice mayor. Es decir, no solamente la cantidad de habitantes es el valor que debemos tomar para esta discusión. Lo último que le digo, para darle pie a usted, que la última vez que se dio esta discusión, estaba repasando, ningún municipio quiso ceder y se sacó más de la torta de la provincia, digamos. El 1%. ¿No? Entonces, claro, el 1%. Bueno, comparto en cierta forma lo que dice el diputado Pagliaroni. Me parece que los datos que va a arrojar el censo son relevantes. De todos modos, en un esquema de coparticipación deben ponderarse también otras cuestiones. Y la clave es volver a lo que conversábamos al principio, es cómo agrandar la torta. La provincia del Chubut, creo que casi con Tierra del Fuego, deben ser las únicas que tienen, por ejemplo, delegado el cobro de ingresos brutos en los municipios. También sucede lo mismo con el impuesto automotor, etc. Entonces es muy difícil que la provincia sea sustentable si resigna algún porcentaje en manos de los municipios. Ergo, en lo que hay que trabajar, al margen de un gran acuerdo, que es a lo que debe llegarse para establecer los nuevos índices de coparticipación, hay que trabajar en generar más recursos. Es fundamental, no podemos continuar con los mismos recursos. Tenemos un horizonte, si bien la matriz energética argentina es hidrocarburífera en más de un 84%, el horizonte de los hidrocarburos no es tan auspicioso en el sentido de que el mundo va hacia las energías verdes y en un proceso paulatino de 5, 10, 15, 20 años se espera que baje el precio del crudo. Debemos generar otros recursos porque
si continúa siendo el 35, 36, 37% de los ingresos de la provincia provocado por las regalías hidrocarburíferas, por la producción de hidrocarburos, bueno, generar la sustitución de eso va a ser realmente algo muy Y complicado. además está atado a un vaivén de un precio internacional que es complicado. Absolutamente, porque yo a veces algunos escucho decir, y lo he escuchado en algún comentario de café, cuando dicen, bueno, pero la provincia se acomoda porque sube el precio del crudo. Claro, lo que no dicen es que cuando se debían 2 o 3 meses de sueldo también era por el precio del crudo, al margen de la cuestión de la deuda pública, etcétera. Llegamos a tener casi valores negativos, 10, 12, 15, 20 dólares del crudo. Bueno, por supuesto que sí, si el 35% de la recaudación, 36, depende de los hidrocarburos, cuando baja el precio del crudo violentamente va a afectar los números de la provincia, porque tenemos un monocultivo y dependencia de ello. Bueno, gracias a los dos por venir. Mañana, primera sesión ordinaria del año, a las 10, nuevo horario, ¿no? Hoy se emocionó. Sí. Así que, bueno, éxitos en este año legislativo. Digo, porque el éxito para que el buen trabajo de ustedes y de todos los diputados redundará, supongo yo, en mejor legislación para todos los habitantes de la provincia. No, gracias a Así que, ustedes. gracias por haber venido.